Europa versus Rusia en misiles de defensa aérea. ¿Quién fabrica los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 10 mejores misiles tierra-aire fabricados en Europa versus los 10 mejores misiles antiaéreos fabricados en Rusia. En el actual conflicto ucraniano se ha visto la gran efectividad en combate de estos sistemas, por lo que es vital conocer qué bando tendría los mejores sistemas antiaéreos ante un hipotético conflicto bélico. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Misiles antiaéreos rusos. 10. Mistral 3. El Mistral es un misil antiaéreo superficie-aire dirigido por infrarrojos fabricado por la empresa multinacional europea de sistema de misiles MBDA. El Mistral es un sistema antiaéreo portátil para hacer frente a amenazas de helicópteros y aeronaves de baja y muy baja cota, que colabora en la defensa de puntos vitales o unidades de combate. Entre sus características tácticas cabe destacar que es del tipo dispara y olvida. El misil se autodestruye después de 12,5 segundos de haber sido lanzado. Los misiles Mistral fueron utilizados por las fuerzas ruandesas en la Segunda Guerra del Congo, derribando un caza Baehawk de la Fuerza Aérea de Zimbabue el 23 de marzo de 1999. Los Mistral también pueden equipar los sistemas de defensa antiaérea de buque de superficie en su versión Sinbad RC. El Mistral 1 fue introducido en servicio en 1988. Actualmente MBDA ofrece el Mistral 3, el cual mejora el alcance hasta los 6,5 o 7 kilómetros y tiene una velocidad de persecución de 930 metros por segundo, y en total se han exportado a un total de 22 países por todo el mundo. 9. Starstreak 2. El Starstreak es un sistema de defensa aérea portátil de corto alcance Manpads británico, fabricado por Thales Air Defense. También se conoce como Starstreak HVM, misil de alta velocidad, ya que después del lanzamiento, el misil acelera a más de Mach 4, lo que lo convierte en el misil tierra-aire de corto alcance más rápido del mundo. El Starstreak 2, versión mejorada del Starstreak original, tiene un alcance de más de 7 kilómetros y para su operación se necesita de tan solo un soldado. El misil está en servicio con el ejército británico desde 1997 y ha sido exportado a Sudáfrica, Tailandia, Indonesia y Malasia. 8. RBS-70NG. El RBS-70 es un sistema de defensa antiaérea portátil Manpads sueco, diseñado para el combate en todo tipo de climas y con poco o ningún apoyo de otras fuerzas. Esto hace que el RBS-70 se use en combinación con otro tipo de sistema de misiles. Si el misil es dirigido en un radio de 30 metros dentro del objetivo, tiene una eficacia del 95%. El RBS-70 ha sido constantemente actualizado y mejorado. Las primeras versiones MK0 tenían poco alcance y muy poca capacidad destructora. El MK1 tenía un alcance de 5000 metros y una velocidad de Mach 1,6. En 2003 fue introducido el RBS-70 MK2, que mejoró el alcance hasta los 6000 metros y un techo de 3000 metros. La velocidad de persecución también aumentó hasta en Mach 2. En 2010, Saab Dynamics desarrolló el RBS-70NG, el cual tiene una mejor resistencia a la guerra electrónica. Su alcance mejoró hasta los 9000 metros, su techo de servicio o altitud máxima de interceptación aumentó hasta los más de 5000 metros y su velocidad se mantiene en Mach 2, por lo que es muy efectivo contra vehículos aéreos no tripulados, helicópteros y aeronaves turbohélice. El RBS-70 ya ha sido exportado a 20 países. 7. Misil Crotale NG MK3. El Crotale NG Next Generation es un sistema de defensa aérea multisector y de corto alcance para todo clima desarrollado por Thales Air Defense, anteriormente Thomson CSF.
Crotale NG entró en producción en 1990 y está en servicio en Francia, Finlandia, Grecia, Arabia Saudí y Omán, y es fabricado bajo licencia en Corea del Sur con el nombre de KSAM Pegasus. Esta versión utilizó el nuevo misil VT-1 con velocidades de Mach 3.5, alcance de 11 km, ojiva de 13 kg, zona de destrucción de 8 metros y 6.000 metros de techo. El sistema incluye un radar de pulsos Doppler de banda S de 20 km de alcance, un radar de seguimiento TWT de banda K1 de 30 km de alcance, una cámara térmica de 19 km de alcance, una cámara CCD de luz diurna de 15 km de alcance y un localizador IR. 17 años después, en 2007, se presentó una nueva versión del Crotale NG, su versión MK3. Este nuevo sistema combinaba un nuevo misil Crotale MK3 VT-1 que aumentó su alcance de 11 a 15 kilómetros y el nuevo radar de búsqueda Multihash Shikra aumentó su rango de detección hasta los 150 kilómetros. 6. Sistema antiaéreo de medio alcance RBS-23 Vance. El RBS-23, designado Vance, es un sistema de defensa aérea sueco de medio alcance, apto para todo clima, desarrollado por Saab. Opera contra objetivos muy pequeños y rápidos como misiles de ataque, misiles antirradiación, UAV y misiles de crucero. También puede participar en objetivos de vuelo a gran altitud. El misil tiene una cobertura de altitud de 15.000 metros y un alcance de 20 kilómetros. Los misiles están conectados con un radar de vigilancia Ericsson Giraffe Radar 3D con un mástil de antena de 8 a 13 metros. Se utiliza para la evaluación de amenazas, la coordinación de combate con adquisición, identificación, seguimiento y priorización de objetivos. El misil usado por el sistema RBS-23 está basado en el RBS-70, pero a diferencia de su predecesor es un misil ACLOS de control de comando de radar, lo que significa que el misil y el objetivo deben ser guiados por el radar de control hasta el impacto. 5. Misil Aspide 2000. El misil Aspide 2000 es la poderosa versión mejorada del misil multifunción Aspide para su uso en sistemas tierra-aire. El misil Aspide 2000 es un misil radárico de guiado semiactivo y navegación proporcional. Cuenta con una cabeza de guerra del tipo fragmentado y es muy efectivo contra blancos a muy baja cota y resistente a las contramedidas electrónicas. Además, tiene muy alta probabilidad de impacto contra aviones, helicópteros o misiles. Su alcance efectivo en horizontal, según MBDA, es de 25 kilómetros, con un techo de 6 kilómetros y una velocidad de Mach 2,5. Su misión es proporcionar defensa aérea basada en superficie a medios aéreos del ejército u otras unidades. El Aspide 2000 forma parte del sistema Espada 2000, que es un sistema de defensa antiaérea de corto alcance para defensa de punto. Está basado en dos tipos de misiles muy distintos y complementarios entre sí: el misil radárico Aspide 2000 y el misil infrarrojo Mistral. 4. Sistema de defensa antiaérea NASAMS. El NASAMS, Sistema Avanzado de Misiles Tierra-Aire Noruego, es un sistema de misiles de defensa aérea de medio alcance diseñado y desarrollado conjuntamente por Raytheon y Converse Defensa y Espacio, principalmente para la Real Fuerza Aérea de Noruega. El NASAMS emplea los misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM y tiene un alcance de 15 y 25 kilómetros dependiendo de la versión. El NASAMS fue declarado operativo en la Real Fuerza Aérea de Noruega en 1998. En 2007 fue modernizado a la versión NASAMS 2, que aumentó el alcance hasta los 25 kilómetros, y en abril de 2019 se presentó el NASAMS 3, que tendría un alcance de 30 kilómetros. Este sistema está previsto que evolucione en los próximos años a medida que Raytheon desarrolla actualmente el misil SL-120 AMRAAM-ER alcance extendido, una versión más rápida del misil AIM-120 con un alcance incrementado de 40 o incluso 50 kilómetros y un techo operativo de 14 kilómetros. Una batería completa del NASAMS 2 consta de 12 lanzadores de misiles, cada uno con 6 misiles AIM-120 AMRAAM, 8 radares 3D activo AN NPQ-64 F1 Sentinel, un centro de control de incendios, un vehículo de cámara electro-óptica MSP-500 y un vehículo de celda de control táctico.
Actualmente, la versión NASAMS 3 solo está en servicio con Noruega, país fabricante del sistema, y Lituania. 3. Sistema de Defensa Aérea IRIS-T. El sistema IRIS-T SLM/SLS es una versión de defensa aérea tierra-aire desarrollada a partir de los misiles aire-aire IRIS-T, desarrollado por la empresa alemana Diehl Defensa. Actualmente hay dos variantes disponibles: IRIS-T SLS corto alcance, cuyo alcance es de 12 kilómetros, y el IRIS-T SLM medio alcance. Este misil tiene un alcance de 40 kilómetros y un techo de servicio de 6.000 metros. Y en junio del 2024, Diehl Defensa presentó la última versión del sistema, el IRIS-T SLX largo alcance. Esta nueva versión tiene un alcance de 80 kilómetros, pero este último misil no estará en servicio con las fuerzas militares alemanas hasta dentro de 4 años. Estos tres misiles trabajan en conjunto con tres radares diferentes. Estos son el radar 4D AESA Groundmaster 200 MMC, que tiene un alcance en modo de vigilancia de 200 kilómetros. El radar Hensoldt TRML 3D, que tiene un rango de detección de 200 kilómetros. Y el radar pasivo Hensoldt TwinMISS, que tiene un rango de detección de 300 kilómetros. Estos tres tipos de misiles y tres tipos diferentes de radares componen el sistema de defensa antiaéreo IRIS-T. Los misiles, radares y puestos de comando son transportados sobre camiones Rheinmetall MAN 8x8. 2. Familia de misiles CAM. El CAM, iniciales en inglés de Misil Modular Antiaéreo Común, es un misil de defensa aérea de guía activa desarrollado por MBDA para ser utilizado en plataformas aéreas, terrestres y navales. El CAM ha sido diseñado en dos versiones, el CAM y el CAM-ER. El misil CAM tiene 3,2 metros de longitud, 166 milímetros de diámetro, pesa 99 kilos y su alcance efectivo es de más de 25 kilómetros. Por su parte, el CAM-ER tiene 4,2 metros de longitud, 190 milímetros de diámetro, peso de 160 kilogramos y su alcance es de más de 40 kilómetros. Las dos versiones alcanzan una velocidad de persecución de Mach 3. Los CAM en su versión naval, Sea Sceptor, son disparados desde el sistema vertical Silver o el tradicional Mk-41 y es muy efectivo contra ataques de saturación de misiles supersónicos de crucero antibuque, aviones y otros objetivos que se caracterizan por maniobras evasivas, rápidas de alta velocidad, firmas bajas y contramedidas avanzadas. Los misiles ya han sido exportados a 8 países, entre ellos Brasil y Chile. 1. Sistema de defensa antiaérea de largo alcance, SAM-PT. SAM-PT es un sistema de defensa aérea a nivel de teatro. Es uno de los pocos sistemas producidos en Europa que pueden contrarrestar misiles balísticos. Está desarrollado por Eurosan. Italia y Francia implementaron el sistema para protegerse contra vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero, misiles balísticos de corto alcance de hasta 600 kilómetros y aviones de combate. El SAM-PT utiliza dos tipos de misiles, los cuales son el Aster 15 y el Aster 30. Los misiles Aster 15 y 30 difieren no solamente en el tamaño y peso total de 310 y 450 kilogramos respectivamente, sino también en el alcance máximo. El Aster 15 tiene un alcance máximo de 30 kilómetros, mientras que el Aster 30 tiene un alcance máximo de 120 kilómetros. Para el 2025 se espera que entre en servicio el nuevo SAM-PT NG, el cual está equipado con los nuevos misiles Aster 15 Block 1 y el Aster 30 Block 1 NT, nueva tecnología, que tendrá un alcance de más de 150 kilómetros. Estará equipado con el moderno radar AESA italiano Kronos GM-HP, que tiene un alcance de vigilancia de 300 kilómetros, o el radar francés Thales GF300, que tiene un alcance máximo de 400 kilómetros. Los misiles del SAM-PT pueden interceptar objetivos aerodinámicos a una altura máxima de 20 kilómetros y su velocidad de persecución llega hasta el Mach 4,5. Los nuevos misiles se supone que tendrán la capacidad de interceptar armas hipersónicas.
Misiles antiaéreos europeos. 10. 9K-333 Verba. El 9K-333 Verba es un misil tierra-aire Manpads ruso de cuarta generación guiado por infrarrojos. El 9K-333 Verba se desarrolló originalmente como reemplazo del 9K-38 Igla. La principal novedad del Verba es su buscador óptico multiespectral, que utiliza 3 sensores, ultravioleta, infrarrojo cercano e infrarrojo medio. La verificación cruzada de los sensores entre sí discrimina mejor entre objetivos y señuelos relevantes y reduce la posibilidad de interrupción debido a las contramedidas, incluidos los láseres que intentan cegar a los misiles. El Verba puede atacar aeronaves de ala fija y rotatoria y nuevos tipos de amenazas, como vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero. El 9K-333 puede atacar eficazmente objetivos aéreos con baja señal infrarroja. El 9K-333 Verba también se ha desarrollado en su versión 9M336 Verba para ser transportado en contenedores y ser integrado en sistemas de defensa aérea de corto alcance, SHORAD, terrestres y marítimos, pero también pueden ser utilizados en plataformas aéreas. 9. 9K-22 Tunguska. El 9K-22 Tunguska es un sistema antiaéreo autopropulsado de orugas equipado con una combinación de artillería antiaérea y misiles tierra-aire. Está diseñado para proporcionar protección tanto diurna como nocturna a los regimientos de infantería y de tanques contra aviones, helicópteros y misiles de crucero a baja altitud en todas las condiciones meteorológicas. Además, puede disparar contra blancos terrestres. El 2K-22 Tunguska M tiene el radar 1RL-144M con un rango de detección de 18 km. Utiliza el misil mejorado 9M311M1 con un alcance de 10 km y una altitud de 3,5 km y 2 cañones duales 2A38 de 30 mm que tienen un alcance máximo de 4 km. 8. Thor M2MK. El sistema de misiles Thor es un sistema de misiles tierra-aire de corto alcance y de baja a media altitud para todo tipo de clima, diseñado para destruir aviones, helicópteros, misiles de crucero, municiones guiadas, vehículos aéreos no tripulados y amenazas balísticas de corto alcance. Desarrollado originalmente por la Unión Soviética, es actualmente fabricado por Rusia. El Thor M2MK puede detectar y atacar objetivos aéreos mientras está en movimiento y tiene un alto grado de efectividad aun estando en un entorno de guerra electrónica activa. Puede pasar del modo de espera a alerta completa en solo 3 minutos y adquirir 144 objetivos aéreos mientras rastrea simultáneamente a los 20 más peligrosos marcados como prioridad por la tripulación de 2 hombres. Las fuerzas rusas empezaron a desplegar el nuevo Thor M2MK a partir de 2017. Los misiles de este sistema tienen un alcance máximo de 15 km y una altura de 10 km. 7. Pantsir S1. El Pantsir S1 es un sistema de misiles y de armas de artillería antiaérea de origen ruso, con capacidad de medio corto alcance gracias a la combinación de sus misiles tierra-aire y cañones calibre 30 mm. Es producido por la planta KBP de Tula, Rusia. El sistema puede montarse en un lugar fijo sobre un chasis con orugas, con ruedas o unidades navales. El sistema es un desarrollo del sistema antiaéreo Tunguska M1. El Pantsir S1 carga en sus sistemas 12 misiles 57E6 o 57E6E, los cuales tienen un alcance máximo de 20 km. Además cuenta con 2 cañones 2A38M de 30 mm, con una cadencia máxima de fuego de 2500 disparos por minuto por cañón y un rango efectivo de alcance de 4 km. En 2022 fue presentado el Pantsir S1M con nuevos misiles 57E6ME que tiene un alcance máximo de 30 km y una altura de 12 km.
Estas armas están guiadas por el sistema de radar de rastreo EHF del tipo antenas en fase, que tiene un rango de detección de entre 32 a 36 kilómetros y el rango de rastreo efectivo es de 24 a 28 kilómetros para objetivos con más de 2 metros cuadrados de sección equivalente de radar. 6. Sistema de defensa antiaérea de medio alcance, Buk M2 y M3. El sistema de misiles Buk es una familia de sistemas de misiles tierra-aire autopropulsados de alcance medio desarrollados por la Unión Soviética y actualmente fabricados por la Federación de Rusia. Los sistemas Buk han sido diseñados para contrarrestar misiles de crucero, bombas inteligentes, aviones de ala fija y giratoria y vehículos aéreos no tripulados. El sistema de misiles Buk es el sucesor del sistema 2K12 Cup. El Buk M1 entró en servicio en 1979. En 1998 entró en servicio el Buk M1-2, que cuenta con misiles mejorados de 42 km de alcance, y en 2004 fue presentado su versión naval conocido como Steel 1, que lanzado desde un VLS tiene un alcance de 50 km y una altitud de 25 km. Y en 2015 entró en servicio el más moderno Buk M3, que amplió su alcance hasta los 70 km y también habría aumentado su velocidad de persecución hasta una velocidad máxima de Mach 4,6. Las fuerzas rusas actualmente operan el Buk M1-2 y el Buk M3. 5. Sistema de misiles antibalísticos A-135 Amur. Actualmente, el escudo antimisiles balísticos de Moscú está formado por el sistema de defensa antimisiles A-135 Amur, elaborado en los años 1970. El sistema cuenta con una estación de radar 2N, un centro de mando y control 5K80 y varias lanzaderas con misiles 53T6. El 31 de agosto de 2018 se llevó a cabo con éxito el lanzamiento de un misil antibalístico modernizado con un nuevo motor de velocidad hipersónica. Se trata de uno de los sistemas de defensa aérea más potentes y caros de Rusia, diseñado para proteger Moscú de un posible ataque nuclear masivo con misiles y aviones. Los nuevos misiles antibalísticos pueden estar armados con ojivas nucleares o convencionales. Están diseñados para eliminar docenas de objetivos aéreos que pueden haber cruzado otras barreras de defensa. El nuevo misil antibalístico cuenta con motores de nueva era, así como con tecnología y equipos radioeléctricos con los que podrá volar a velocidades hipersónicas, 4 km por segundo o unos 14.500 km. Gracias a los nuevos dispositivos puede interceptar cualquier ataque aéreo, misiles balísticos intercontinentales, misiles de crucero, bombarderos de quinta generación, etc. El resto de la información sobre el misil es secreta. Según algunas fuentes independientes, puede eliminar objetivos a más de 800 km de distancia y a alturas entre 5 km y 70 km cerca del espacio. Llevaría una carga nuclear de 10 kilotones. Esto es solo una parte del paraguas de misiles antibalísticos que protege Moscú, en los que también se puede contabilizar sistemas S-300, S-350 BTS, S-400 y el futuro S-500. 4. Sistema de misiles antibalísticos A-235 Nudol. El sistema A-235PL-19 Nudol es un sistema ruso de misiles antibalísticos hipersónicos y armas antisatélite en desarrollo. El nuevo sistema se empezó a desarrollar en el 2014 y está destinado a reemplazar al sistema A-135 Amur. El misil del 2A-35 Nudol, según las pruebas, ha demostrado tener un alcance de 1500 km y la velocidad de su misil interceptor es de Mach 10. 3. Sistema antiaéreo de largo alcance S-300V4. El S-300V4 es un sistema de misiles antiaéreos que se transportan mediante un chasis con orugas en lugar de ruedas. Las Fuerzas Armadas rusas despliegan el S-300V4 en zonas de difícil acceso donde es difícil acceder al tren de aterrizaje con ruedas del S-300 o S-400. El S-300V4 está equipado con el misil 40N6. Este misil está destinado a interceptar objetivos hipersónicos, dice Rusia.
El alcance de un solo misil 40 N6 es de 400 kilómetros, mientras que su alcance mínimo es de poco más de 5 kilómetros. El misil 40 N6 era el misil tierra-aire de mayor alcance en el mundo, hasta antes que se revelase el sistema de defensa aérea S-500 Prometheus, que tiene municiones con un alcance mucho mayor. El sistema S-300V4, en conjunto con el misil 40 N6, lograron derribar 2 cazas Sukhoi ucranianos a una distancia de 217 kilómetros, logrando un récord mundial en cuanto a los derribos tierra-aire. 2. Sistema antiaéreo de largo alcance S-400 Triumph. El S-400 es un sistema antiaéreo y antibalístico desarrollado por la Oficina Central de Diseño del MARS de Rusia. El S-400 es una actualización del sistema S-300. El S-400 emplea principalmente 3 tipos de misiles diferentes, los cuales son el misil 40 N6 de 400 km de alcance, el misil 48 N6 de 250 km de alcance y el misil 9M96 de 120 km de alcance. Cada uno de los misiles tiene capacidades diferentes y están diseñados para destruir varios objetivos a diferentes alturas, con lo cual el sistema S-400 Triumph es capaz de crear una defensa antiaérea de varias capas. El radar del sistema es capaz de clasificar los blancos en función de su peligro, a partir de lo cual a cada objetivo se le asigna un misil correspondiente. En total, el sistema opera 5 tipos de misiles. La precisión del sistema según el fabricante es de entre 95 y 50% según blanco y condiciones externas. 1. Sistema antiaéreo de muy largo alcance S-500 Prometheus. En mayo de 2018, el sistema de misiles S-500 de Rusia ejecutó discretamente la prueba de misil tierra-aire más extensa a nivel mundial, según fuentes de inteligencia estadounidenses que siguen de cerca el desarrollo del nuevo sistema de defensa aérea S-500. Según los estadounidenses, el S-500 alcanzó con éxito un objetivo situado a 480 kilómetros o 299 millas de distancia, lo que según evaluaciones estadounidenses superó en 50 millas, 80 kilómetros, cualquier prueba anteriormente conocida. Pero el objetivo de Rusia es que el S-500 tenga la capacidad de interceptar objetivos aerodinámicos a una distancia de 500 kilómetros y también tendrá la capacidad de interceptar objetivos hipersónicos que vuelan a un máximo de 7 kilómetros por segundo. Para esto, los misiles del S-500 tendrán una velocidad máxima de persecución de Mach 14. En 2024 se informó que el prototipo del S-500 fue desplegado en el conflicto ucraniano para probarlo en un escenario de combate real.